Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 441, un sanador estresado. Tan pronto como Pie detuvo sus métodos de curación y sus ovejas celestiales se retiraron a un espacio de domesticación, los otros sanadores se acercaron y la ayudaron a sentarse. La apariencia pálida y sudorosa mostraba el alto grado de concentración y energía que había utilizado. También había evidencia de que había ido más allá de lo que cualquiera de ellos hubiera esperado. Los músculos no solo habían vuelto a crecer en el brazo de Leo. Había múltiples signos de que los había vuelto a crecer para imitar los de su brazo opuesto, lo que mejoró la recuperación. Sin embargo, Clark se centró principalmente en las espinas vivas. Estaba observando cómo se habían retraído hacia el espacio de domesticación mientras tomaban lo último de la energía de los cristales de fuego y hielo. La flor de corazón marchita y una pila de cristales rotos era todo lo que quedaba de esto. Isa había detenido cualquier intervención en el momento en que las espinas vivientes se habían calmado y habían comenzado a consumir las energías de los cristales. La bruja de invierno pareció sentir que no la necesitaban y trató de retirarse más rápido para mantener su energía. Aún había necesitado algo de tiempo para alcanzar un equilibrio con el cuerpo de Isa, ya que tenía una energía de tipo hielo más única que cualquier otra bestia de tipo hielo. María se quedó atónita mientras presenciaba todo. Este había sido un gran evento revelador para ella. Ciertamente, pudo ver muchas cosas relacionadas con la curación desde que se unió a Nova Academy. Se había esforzado por fortalecer su potencial de batalla, pero eso no significaba que no hubiera asistido a algunas clases sobre curación. Solo se esperaba que lo hiciera. Era lo mismo que Clark tomara clases sobre bestias y leyera cosas en la biblioteca. El hecho de que no hablaran de ellas todo el tiempo no significaba que no hubieran llenado su tiempo libre con tales actividades. Ahora que María había presenciado una curación de tan alto nivel, podía imaginar un camino para aprender esas cosas. Muchas de las artes y habilidades curativas que se enseñaban en el campo de entrenamiento de los grupos de sanadores vestidos de blanco serían invaluables para ella. Sin duda, también le permitirían aprender. Esa era la base de su trato, después de todo. Los curanderos vestidos de blanco querían aprender más y hacer crecer a sus bestias. La medusa luminosa era una bestia que usaban con frecuencia, pero era débil. Por eso se los consideraba un grupo que podía brindar curación a los de menor fuerza de forma gratuita. Por eso tenían que hacer que la gente los quisiera constantemente a través de medios caritativos. El número de curanderos de clase superior que tenían era demasiado bajo. Sin embargo, con la incorporación de este método de crecimiento para las medusas que pican con luz, podrían obtener medusas princesas y, potencialmente, medusas reinas que podrían curar a muchas más personas a un nivel superior. También harían falta curanderos capaces de defenderse a un mayor nivel. Eso los mantendría con vida y serían mucho más valiosos para quienes quisieran contratarlos. Esto también los haría invaluables para un ejército cuando se trata de una ciudad. Haría que algunas cosas fueran difíciles ya que los curanderos vestidos de blanco tendrían que resolver acuerdos únicos, pero eso era algo que ellos tenían que resolver. No era el grupo del que preocuparse en absoluto. Clark. ¿Qué sigue? La voz de ella había adquirido un tono tranquilo y monótono. Parecía haber respirado profundamente varias veces para sacudirse el estrés de todo aquello que pudiera hacer que siguiera actuando según sus emociones. Sabía que había mucho que repasar ahora. Bueno, puedes empezar a reescribir esto y luego escribir lo que acabo de hacer cuando se trató de equilibrar las energías y ayudar a que esa bestia viviente de espinas creciera hasta convertirse en, bueno, sé lo que es, pero te dejaré que hagas una teoría. Después de eso, probablemente tendremos que ayudar con la mazmorra o formar un grupo para ayudar a Lita a crecer nuevamente. La reacción de ella fue mirar todos los diarios que el grupo había llenado mientras ella estaba distraída. Sabía que todos habían estado mirando con atención y llenando cosas en su tiempo libre. Habían sido muy abiertos al respecto,
pero ninguno de ellos había demostrado hasta qué punto lo habían hecho. Claramente había mucha información que incluso parecía más detallada de lo que normalmente escribirían. Algunos pequeños detalles incluso hablaban de cómo estaba el clima cuando notaron algo. El cuidado que tenían era algo que la hacía respetar a todos mucho más. Todos sabían que a ella le importaba el proceso y las teorías del crecimiento de las bestias. Era su investigación y la razón por la que se la consideraba un genio. Para ella, esto era como respirar. Simplemente tenía que suceder. Era parte de su existencia. Ahí era donde estaban sus puntos fuertes y lo que podía hacer para ayudar a todos. Comenzaré con esto entonces, cuando sea el momento de prepararse para cualquier cosa, estaré preparada. Ella se sentó en una silla y una mesa cercanas y comenzó a trabajar. Su pequeña sonrisa demostró que estaba más feliz que un pez en el agua. Pero cuando Clark la miró un segundo después, él era la expresión de determinación que aparecía en el rostro de ella. Estaba lista para poner toda su fuerza y fortalecerse mucho más. La determinación los impulsaría a todos mucho más lejos. María. Isa estaba un poco preocupada por María ya que todavía estaba mirando el brazo de Leo. Estoy bien, solo que me siento muy atrasada. Pie, puedo empezar a aprender más sobre el cuerpo humano. María parecía estar sumida en sus propios pensamientos. Aunque Pie estaba cansada de este proceso, era una sanadora veterana y podía superar tal debilidad. Está disponible para todos aquí en este campamento. Pero hay asuntos importantes que manejar primero. Ya sé de ese tercer piso que encontraste. Se suponía que era un rumor ya que ahí es donde viven los tiburones iridiscentes. ¿Pensabas que no sabría que alguna vez existieron? No, fue sellado hace muchos años para hacer este lugar más fuerte. Pero no debería haber sido capaz de mantener la vida. No esperaba que el tercer piso fuera abierto alguna vez y que hubiera bestias vivas allí. Pensé que habría sabido algo. Logramos encontrarlo mientras buscábamos campanillas azules brillantes. Muchas hierbas parecen haber crecido a través de las grietas para llegar allí. El tercer piso tiene medusas caníbales brillantes mutadas, tiburones iridiscentes, grandes tiburones iridiscentes y gusanos luminosos con veneno espiritual que tienen un veneno que puede hacer que la energía espiritual sangre del cuerpo de cualquier criatura. Por todos lados, será interesante aprender de ellos y será interesante para ti manejarlos. Clark estaba seguro de que todas las bestias tenían algún beneficio con ellas. Especialmente para los curanderos. Aún no tenemos planes para eso. Pie estaba claramente un poco molesta por la conversación casual de Clark, pero estaba muy contenta de que tuvieran información para compartir fácilmente. Entonces podemos ir a reforzar una puerta o algo por ti. Ahora tus sanadores tendrán una razón para aprender algunas técnicas de batalla, ¿verdad? Debería acelerar su crecimiento hasta convertirse en sanadores de batalla como tú quieres. Clark lo dijo un poco más fuerte de lo que pretendía. Pero esto era exactamente lo que querían los sanadores de túnica blanca. Querían poder dejar de lado a los curanderos. Querían poder enviar curanderos juntos o por separado que pudieran defenderse. Eso les permitiría viajar más sin guardias. Ahorrarles dinero, agregar valor a sus curanderos y, en general, hacer que vivan más tiempo significaba mucho más. Eso es correcto. Pie sintió que todo esto debería haber sido algo esperado. Ella había estado a cargo de este campamento durante mucho tiempo y nada radical había sucedido como esto. Si ella siguió como el grupo al que invitaron causó revuelo en Ciudad Nebiele e incluso comenzó a difundir rumores en las ciudades Estrella y Nova, entonces debería haber esperado que el cambio viniera con ellos. Ayuda a reforzar esas barricadas. Llamaré a todos los sanadores disponibles para que sean testigos del crecimiento de una bestia como ninguna otra en el día. También te pediré que me muestres el crecimiento de una medusa picuda brillante saturada de energía normal en tus 3 formas diferentes. Pie estaba segura de que sacaría mucho provecho de este grupo. Ya había dejado de lado cualquier idea de que no eran lo que decían ser. De hecho, había comenzado a creer que había algún dios de la travesura y la suerte siguiéndolos. Lo que era aún más gracioso, si alguien lo pensaba, era que la profesora Wright había estado allí todo el tiempo. Había estado manteniendo la distancia con el grupo,
ya que toda la zona era segura. Había oído todo lo que había sucedido y estaba dejando que todo siguiera su curso natural. Esto por sí solo habría llevado a pie a otro nivel de exasperación. Capítulo 442, Talla de cristales. La cualidad poco común de este pan es la capacidad mágica de no ponerse nunca rancio. Puede enmohecerse si se deja en un ambiente húmedo, pero nunca se pondrá rancio. Puede conservarse durante años y consumirse sin problemas. Es el mejor amigo del viajero cuando se trata de saciar el estómago después de un largo día de caminata. Si bien los artículos no eran nada del otro mundo, eran útiles. Clark vio que todos tenían valor y estaba seguro de que los usaría. Estaba muy contento con los artículos de cocina, ya que facilitarían las cosas en el futuro mientras el grupo viajaba. Sin embargo, se preguntó qué harían con los cristales de energía elemental de luz. Rara vez los necesitaría. Pero no podía concentrarse en estas cosas. Tenía otra recompensa de misión que buscar. Se está utilizando la habilidad de tallado de cristales temporal, talla los cristales que desees usar dentro de una hora. A Clark le resultó difícil asimilar la avalancha de información. Tenía la sensación de que, de alguna manera, le habían enseñado durante años a tallar cristales de energía elemental y nada más. Cuando parpadeó, se dio cuenta de que ya había sacado un cuchillo de trinchar, algo que nunca antes había hecho. Con las habilidades resonando en su mente, Clark comprendió parcialmente por qué necesitaría esta habilidad. Tenía la sensación de que podría usarla para muchas cosas. Especialmente para mejorar los objetos que tenían a mano. Podría haber armaduras o armas que necesitaran cristales de energía elemental tallados como combustible para runas o habilidades en ellas. Pero lo que también creía era que podrían usarse para materiales de bestias. En concreto, tenía en mente a Lith. Sabía que el principal objetivo que perseguían era que se convirtiera en una medusa reina. Pero ¿y si pudiera mejorar ese proceso y permitir que los elementos utilizados beneficiaran aún más a Lith? Ese pensamiento fue lo que se apoderó de sus manos y de toda su atención. Los cristales de energía espiritual y venenosa aparecieron frente a él desde su anillo espacial. Estaba seguro de que serían muy útiles para cualquier cosa, pero podía hacerlos aún más útiles en este momento. La primera corteza estaba firmemente sostenida en su mano como si hubiera sido capaz de encontrar los mejores lugares para comenzar a tallar por instinto. Era algo que se grabaría en los músculos a lo largo de muchos años de hacer algo. Esa sensación de comodidad y habilidad mientras Clark cortaba el cristal sin dañarlo ni dañar la energía era embriagadora. Deseaba que la cuestión temporal de este conjunto de habilidades pudiera ignorarse y que pudiera conservarlo para siempre. Este nivel de habilidad estaba más allá del de un maestro. Mientras tallaba, ni siquiera tuvo tiempo de pensar en cómo explicaría todo esto al grupo. En cambio, tuvo que lidiar con las miradas extrañas que recibiría más tarde. Pequeños ganchos curvos uno tras otro con cada cristal de energía espiritual y elemental de veneno que tenía. Se tomó el cuidado y el esfuerzo para que fueran ideales para que Lith los absorbiera física y energéticamente. Esto puso a su cuerpo nervioso, ya que la resistencia y la concentración utilizadas para hacer esto eran mucho mayores de lo que muchos creerían. Sin embargo, valió la pena ver la velocidad en que crecía la pila. Tenía muchos de estos cristales y los había estado guardando para que María se los diera a Lith más tarde. Eso también fue lo que usaría con las otras dos flores de corazón iridiscentes, ya que eran hierbas espirituales excepcionales. Lith tenía un plan de crecimiento único para convertirse en la primera reina medusa venenosa de la historia. Eso por sí solo debería hablar del grado de rareza que deberían tener los materiales. Esa fue también la razón por la que la rareza de los cristales de energía fue cambiando a medida que Clark los tallaba. Los comunes básicos, una vez tallados, alcanzaron un nivel raro. Los más grandes también alcanzaron un nivel superior, hasta llegar a ser ultra raros. Esto fue una mejora literal de la calidad general. Mientras Clark trabajaba en esto, no se había dado cuenta de que el sistema le había estado dando muchas advertencias sobre el vencimiento del tiempo. En el momento en que se agotó el tiempo para el uso de la habilidad, el torrente de información y el flujo desaparecieron instantáneamente. Fue como si hubiera aparecido una sensación de vacío donde había estado el conocimiento.
Un vacío de conocimiento que hizo que el siguiente golpe de Clark con el cuchillo rompiera el cristal espiritual y lo hiciera añicos instantáneamente. Todo lo que pudo hacer fue mirarlo y preguntarse qué había sucedido antes de notar la advertencia del sistema. Eso fue demasiado bueno. El tono de duelo que tenía Clark mientras miraba los ganchos de cristal fue suficiente para hacer que cualquiera se preguntara qué había sucedido. Pero había sido suficiente. Estaba más que listo para seguir adelante con sus planes para el mejor crecimiento de la bestia para Lit como fuera posible. Especialmente porque había una miríada de otras hierbas espirituales y de tipo venenoso aquí en el campamento de los curanderos. Su lucha por ponerse de pie hizo que Clark se diera cuenta de que había permanecido inmóvil durante una hora y había gastado mucha más energía de la esperada. Su mente había sido capturada por el dominio de una habilidad que ya no poseía. Tuvo que sentarse y beber una de las aguas curativas junto con un refrigerio antes de poder siquiera moverse. Su cuerpo necesitaba un impulso antes de ir a presenciar el crecimiento de múltiples bestias para los curanderos. Iba a ser un momento lleno de acontecimientos, la medusa luminosa podría cambiar mucho para los curanderos. Serían testigos de una medusa princesa junto con otras formas. El crecimiento de tipo venenoso de la medusa luminosa era conocido junto con un camino de crecimiento de tipo puramente espiritual. Se consideraban las mejores formas de especificar para que se utilizarían en el futuro. El tipo veneno podía funcionar para crear antídotos o venenos médicos para adormecer los dolores. El tipo espiritual se usaba para sanar rápidamente o simplemente sanar mejor en general. Pero con el análisis de Clark y las ediciones de las rutas de crecimiento, se pudo optimizar y poner en sus mejores formas. Solo hacía falta que Clark lo registrara y lo mostrara como prueba. Todo el evento sería importante para los curanderos de túnica blanca. Capítulo 443, 3 planes de crecimiento. Cuando todos los que lo necesitaban descansaron lo suficiente, hubo una razón clara para la conmoción. El drama de la apertura del tercer piso ya había despertado a todos los que habían pensado en estar dormidos. Eso fue muy cierto para aquellos que trabajaron durante la noche en el campamento de los curanderos. Pero el hecho de que estuvieran despiertos no cambió cuando escucharon que habría una nueva demostración de crecimiento de la bestia. Como el grupo se había reunido poco antes, ella se había asegurado de contarles a todos cómo se sentía y qué pensaba de toda su ayuda para llegar a los curanderos. La mayoría de ellos inmediatamente dijeron que lo habrían hecho de todos modos, pero Clark y María habían preguntado cómo estaba Leo en ese momento. El curandero principal dijo que lo más probable es que durmiera el resto del día antes de despertarse. Necesitará comer y comenzar a usar su brazo. Dijeron que necesitará una semana de estiramiento terapéutico para permitirle recuperar funciones normales, ya que fue un shock para su cuerpo. Luego puede comenzar a entrenar nuevamente. Esto era básico para cualquier proceso, pero más corto porque un curandero poderoso había trabajado con ellos. Entonces debería estar bien pronto, cuando despierte todos deberíamos saludarlo. Podríamos escuchar cómo sucedió todo esto. Isa estaba segura de que Clark estaba pensando eso, pero se aseguró de decirlo primero. Ya había pensado en cómo el grupo se aseguraría de que todos estuvieran presentes para ver qué quería hacer Leo de ahora en adelante. Era una certeza que él querría unirse a su causa. Hablaré con él primero. Quiero ver cómo está cuando despierte. El rostro de ella estaba ligeramente rojo. Mostraba el lado ligeramente vergonzoso que cualquiera mostraría cuando hablara de su familia, especialmente de un hermano mayor al que veneraban. Lamento interrumpir, pero estos son los 3 sanadores de los que les hablé. Tenemos uno que se centrará en los efectos medicinales de sus medusas luminosas. Iba a guiarlo hacia las medusas venenosas azules para poder recolectar más toxinas adormecedoras. Se pueden usar en pociones, que son uno de nuestros mejores artículos de venta a las ciudades. Entonces, esta jovencita está buscando que su medusa luminosa se convierta en la medusa espiritual que se dedica a curar heridas, especialmente las causadas por accidentes de construcción. Su familia trabaja con un pequeño grupo de construcción que se traslada de aldea en aldea. Son muy hábiles, pero como ya sabes, las lesiones ocurren. Ella pagó una matrícula para unirse a nuestro grupo.
La idea de que algunos pudieran pagar para aprender a curar hizo que Clark comprendiera otra faceta de los numerosos grupos de curación. Pero, como los curanderos vestidos de blanco ya eran tan populares, era seguro que esta jovencita había pagado una tarifa justa para llevar el conocimiento a su negocio familiar. Eso les ayudaría a reducir las lesiones y a ascender a un nivel superior en su negocio. Y por último, esta jovencita está buscando convertirse en una princesa medusa, como tú dices. Aunque me pregunto cómo puede pasar esto, te aseguro que todas están preparadas para dar el siguiente paso en su crecimiento. También pedí todos los materiales que pediste, aunque tenemos suerte de tener las 2 castañas chorreantes, son un poco demasiado tóxicas para retenerlas de forma natural. Pie sintió que muchos de los materiales estaban mal, pero estos eran solo los materiales que había descubierto a partir de su análisis. Gracias, estamos listos para presentar todo. Nuestro grupo tomará posiciones a lo largo de todos los pequeños escenarios que prepares. Clark pronto liderará el crecimiento de la medusa reina, pero te recomiendo que te concentres primero en las otras 3. Serán más importantes y estarán dirigidas por otros miembros de nuestro grupo. En su mayoría, están leyendo los documentos que tenemos aquí para tus registros. Isa se estaba haciendo cargo del lado comercial. El grupo había decidido dividirse para poder mostrar múltiples planes de crecimiento a la vez. Era justo que los sanadores aquí no siguieran todos el mismo camino. A algunos no les importaba nada llegar a la etapa secundaria y convertir a su bestia en una medusa princesa. Solo querían el mejor veneno o compañero espiritual que pudieran tener. Especialmente porque habían venido aquí por esa razón específica por la que ya tenían la bestia espiritual sanadora básica, ahora podían hacerla más fuerte de lo que habían imaginado. Mientras los 3 sanadores tomaban posiciones, ella, Grace y Ralph tomaron posiciones junto a ellos y las medusas luminosas que flotaban en el pequeño escenario de demostración. Si bien parecía extraño separarse, Isa había podido darles a todos un resumen. Iba a asegurarse de que todos hicieran la mejor presentación siguiendo las cosas que había escrito. Lo básico es lo básico. La voz de Grace sonaba muy segura. Isa la había animado mucho y estaba muy emocionada de mostrar su propio papel en el grupo por primera vez. Aquí está tu medusa luminosa y picadura normal. Creció para ser una sanadora y una proveedora de venenos adormecedores. Nadie comentó nada. Lo mismo aquí. Y aquí lo mismo. Ella asintió y Ralph lo repitió. Era menos enérgico que Grace, pero actuaba con mucha corrección. No quería ser menos y no tenía reparos en estar frente a una multitud. Tenía una confianza natural en lo que quería hacer con su vida. El paso normal es hacer crecer tu medusa luminosa hasta convertirla en lo que llamamos una falsa reina. Permite una mayor capacidad curativa y una potencia de veneno ligeramente menor. Pero eso es exactamente todo, el final. Una falsa reina. Pero con estos materiales, el crecimiento adecuado y algo de orientación. Se mostraron los materiales y Grace se aseguró de centrarse en las hierbas únicas que se tomaron de la mazmorra de la medusa luminosa. Puedes dar un paso diferente para convertirte en una princesa medusa. Tienes una naturaleza espiritual mejorada para ayudar a sanar. Tienes el mismo tipo de veneno y la habilidad única de adoptar la forma de capa que has visto usar a nuestra sanadora. Puede ayudar en la curación personal y de pacientes junto con la aplicación de veneno. Un paso por encima de lo que puede hacer la falsa reina medusa. Grace comenzó a permitir que la sanadora guiara a su bestia a lo largo de los planes de crecimiento. Mientras tanto, ella habló. Puedes ignorar ese paso si quieres centrarte en la curación pura. Si quieres un resultado y ese es ese, entonces opta por ciertas hierbas solo espirituales. Estas hierbas desintoxicantes hacen que tu compañero altere su crecimiento y elimine los venenos que siempre ha producido. Ella habló en voz alta mientras mostraba las hierbas de menta en espiral exclusivas del campamento debido a su naturaleza desintoxicante de venenos. Y si quieres centrarte solo en venenos para poder crear medicinas, necesitarás materiales únicos. Se trata de castañas que gotean o castañas lloronas, básicamente, su veneno interno gotea hacia afuera. Podrían dejarte inconsciente en 5 minutos si las metes en tu sangre. La franqueza de Ralph mostró los materiales.
Había elegido el lado del veneno ya que su jabalí fundido podía ayudarlo fácilmente a quemar el veneno natural mejor que las bestias de todos los demás. La guía de estos materiales, hierbas y cristales de energía hizo que todos los curanderos que observaban entraran en un estado de frenesí. Los primeros solo observaban mientras se preguntaban qué sucedería, pero tan pronto como las formas cambiaron, todos quedaron atónitos. La medusa princesa parecía algo similar, pero tenía más versatilidad. Como ves, el crecimiento inmediato y rápido es lo que la separa de una medusa de crecimiento completo. La reina falsa tarda 3 horas en promedio, esto fue casi instantáneo porque los cambios son pequeños. Esto le permite a la medusa princesa expandirse y despertarse en un periodo de tiempo más largo. Es por eso que puede convertirse en una medusa reina completa que será mucho más poderosa. Le crecieron 4 tentáculos adicionales. Eso demuestra que esta bestia fue criada con manos muy cuidadosas. El domador sintió que las energías cambiaban y se sorprendió. ¿Crees que eso es bueno? ¿Qué tal esto? Ralph observó cómo el color de la medusa en la que se centraba cambiaba. Esa medusa venenosa azul no se parece en nada a esta. Te gustaba el color azul, pero era más débil. Esta es una medusa venenosa negra. La savia negra tóxica de esas castañas anteriores es lo que la hizo cambiar de color. Pero le da una base para crear toxinas únicas. Puede alimentarse de ciertas hierbas, venenos e incluso venenos para crear antídotos medicinales únicos para esos venenos. Esta medusa venenosa negra carece de un alto potencial de batalla, pero es mejor que cualquier otra forma. Solo asegúrate de entrenarte en la resistencia al veneno porque le gusta acercarse. Ralph observó cómo la medusa venenosa negra envolvía un tentáculo alrededor de su domador. Era de esperar. Finalmente, la medusa espiritual blanca se mostrará claramente. Digo ella porque se la puede apodar la medusa monja, ya que los patrones blancos en su cuerpo azul combinan con la ropa de una monja. Muy única, pero eso no es todo. Los tentáculos más pequeños que tripulan son ideales para heridas delicadas y para sondear cuerpos más pequeños. Ella mostró lentamente cada nuevo detalle. Como puedes hablar con el sanador, ellos pueden hablar con la energía espiritual única que ahora fluye a través de su cuerpo. También pueden mostrarte la forma velada del sanador que pueden adoptar. Aunque Isa estaba muy orgullosa de que todos se hubieran ceñido a sus líneas, estaba más concentrada en cada parte del crecimiento durante esta hora. Se decía que cuanto más se adaptaba a un plan de crecimiento, más fácil era para una bestia adaptarse a él. Los curanderos vieron esto en su totalidad y entendieron más de lo que imaginaban. Sin embargo, generó muchas más preguntas y un deseo instantáneo de ver los diarios completos del plan de crecimiento. Capítulo 444, Literatura para adultos. Aunque el espectáculo que se llevó a cabo impresionó a todos, los sanadores estaban seguros de que habría más. Podían ver que los sanadores de nivel superior que pasaban horas todos los días dando conferencias, enseñando y grabando sus lecciones todavía estaban esperando. Sin embargo, esto no impidió que los sanadores más jóvenes les hicieran millones de preguntas a sus colegas sanadores. La medusa blanca espiritual fue considerada una de las más populares entre los curanderos de inmediato. Sus patrones únicos la relacionaban con la ropa de las monjas, junto con el potencial de curar incluso mejor que la medusa princesa. Sin embargo, fue un poco decepcionante porque no crecería más. Sin embargo, la forma de un velo hizo que todos los curanderos comprendieran que podrían curar con sus propias manos mucho mejor. La medusa venenosa negra de tipo veneno puro fue un cambio duro sin duda. Todos podían sentir el veneno mortal que había comenzado a acumularse a partir de los materiales de tipo veneno residual utilizados. Fue una sensación algo aterradora para algunos de los sanadores que solo habían tratado con venenos muy controlados dentro del vampiro. Algunos sanadores consultaron inmediatamente el diario de crecimiento y preguntaron a sus colegas sanadores qué pensaban. Este era el único grupo de sanadores que se centraba en los medicamentos para ayudar a las personas con envenenamientos, venenos y otras deficiencias especiales que requieren medicamentos hechos a medida. Para ellos, este fue un gran avance que mejoraría enormemente la calidad de su trabajo. También demostró que las medusas venenosas azules y negras podrían coexistir en diferentes variaciones de tratamientos.
En lo que respecta a la princesa Medusa, muchos habían estado un poco a oscuras. Habían visto la bestia de María. Esto solo les había hecho sentir que ella solo tenía una bestia como ellos. Pero escuchar que podía luchar y batallar con otros de niveles iguales o más fuertes los puso en un aprieto. Sus ideas de lo que era una medusa que picaba y brillaba habían sido confusas. Con la prueba de que en realidad se trataba de un plan de crecimiento completamente diferente, sintieron que se les abrían los ojos. Ahora veían las pequeñas diferencias y podían comprender las diferencias entre el veneno y las energías espirituales. Los usos de las energías espirituales también demostraron ser suficientes para cambiar la forma en que pensaban sobre sus propias bestias y lo que podrían hacer si lograban domesticar una medusa con picadura luminosa. No serían tan débiles como habían pensado cuando se vieron obligados a tomar el camino del sanador originalmente. Especialmente aquellos con bestias más débiles que solo sanaban. Ahora, por favor. Estos domadores necesitan descansar con sus bestias. Puede que ahora tengan mucha energía debido a su entusiasmo, pero se unirán a sus profesores para discutir los planes de las bestias que les parecen interesantes junto con los cambios que sienten. Prometo que habrá muchas más cosas de las que serán testigos hoy. Pie se aseguró de intervenir y condujo a Clark hacia el escenario abierto. Reese, Gerald y María tomaron espacio junto a ella. Reese y Gerald estaban mostrando los materiales que se utilizarían. La paciencia de los sanadores era muy alta, sin embargo, los sanadores mayores se habían agotado. Se habían estresado por los cambios repentinos en la mazmorra y habían estado gastando su energía para hacerla algo más segura. Especialmente porque acababan de contratar a 4 guardias para que ahora esperaran en la entrada del segundo al tercer piso. Era un desastre que los estresaría mucho más. Pero esta presentación era un camino para que crecieran e incluso comenzaran de nuevo con otra bestia para expandir sus habilidades. Fue demasiado emocionante y eliminó parte de ese estrés. Soy María, muchos de ustedes habrán oído que soy capaz de luchar y sanar. Uso veneno con mis dagas y con gusto entrenaré con algunos de ustedes más tarde. Pero hoy, mi compañera les mostrará cuán fuerte puede llegar a ser. María mostró su orgullo. Era difícil para ella imaginar que estaría haciendo algo así, ya que la habían apartado de su propia familia por tener una bestia espiritual curativa débil, pero una vez más, ella estaba aquí mucho más allá de eso. Como dijo María, Lit va a crecer mucho. Se utilizarán los grandes cristales espirituales naturales, el cristal espiritual condensado, las diversas hierbas espirituales, 2 flores iridiscentes en forma de corazón, hierbas venenosas, múltiples venenos de otras medusas que pican con luz, la medusa venenosa azul incluida y algunos otros materiales que se describen en notas más detalladas. El objetivo es una verdadera medusa reina. Una que aproveche las grandes energías almacenadas aquí y crezca. El beneficio de esto es que podrá crecer más con el tiempo en lugar de dar un gran paso hacia un estado mucho más poderoso. Piense en ello de la misma manera que una reina solo crece en poder cuando más personas la veneran. Clark lo expresó así, ya que el plan de crecimiento se hizo como una progresión más lenta. Por eso existía la posibilidad de que Lit pudiera ser mucho más poderosa. Aunque me he asegurado de mostrarte los materiales que se utilizan para una medusa reina normal, he realizado algunos estudios personales. He investigado personalmente este plan de crecimiento y he creado algunos elementos únicos para permitir una variante más exclusiva de la verdadera medusa reina que esperábamos ver originalmente. Clark presentó los ganchos de cristales de maná elemental. Lit inmediatamente comenzó a flotar hacia ellos. Su cuerpo estaba sintiendo la forma en que estaban tallados los cristales y la facilidad con la que podía absorberlos. María ya se está preparando para meditar y nuestros compañeros aquí están colocando las hierbas y los cristales en un patrón único que mezcla las runas espirituales y venenosas conocidas. Pero los cristales que fueron tallados serán consumidos directamente por Litoy en su forma de princesa medusa. Si bien esto era un nivel completamente diferente porque María tenía que regular absolutamente su energía y la de Lit a través de este proceso, Clark aún podía sentir la sorpresa de María cuando sacó los ganchos de cristal perfectamente tallados. Ahora, no tengo mucho que decir. Es mejor que observemos. Clark observó cómo María se sumía instantáneamente en una meditación natural.
También observó cómo Lid rápidamente llevaba los materiales hacia sí misma. Esto había tardado mucho en llegar. Desde que tuvo la oportunidad de crecer, había trabajado codo a codo con María para obtener las reservas de energía espiritual y de tipo veneno adecuadas. Su cuerpo se había fortalecido con el tiempo y las batallas en forma de capa habían sido más que suficientes para moderar adecuadamente su uso de venenos y curación espiritual. Especialmente en la forma en que pudo curar a María mientras estaba en medio de las batallas. Las hierbas parecían marchitarse, pero las flores iridiscentes del corazón se volvieron aún más vibrantes. Parecían canalizar todas las energías espirituales a través de ellas a medida que perdían sus colores. Las diversas hierbas venenosas eran las mismas, pero las castañas que se habían utilizado parecían estar pudriéndose a medida que absorbían los venenos de ellas y solo los venenos. Los cristales de energía eran diferentes. Se agrietaban y se desmoronaban como arena vidriosa y quebradiza. Esto era diferente de otros métodos de crecimiento. Los cristales utilizados normalmente se desintegraban en fragmentos o pedazos de vidrio. Esto significaba que Lid estaba usando las energías más rápido y de manera más eficiente que otras bestias. A medida que las energías se condensaban alrededor de Lid, los tentáculos de su cuerpo comenzaron a hacerse más largos y gruesos. Pequeñas púas azules y moradas aparecieron en sus tentáculos en forma de pequeños ganchos. Los cristales que Clark había tallado estaban haciendo más que su trabajo. Además, la forma de cúpula del cuerpo principal de Lid se expandió y desarrolló un patrón azul y morado más detallado. Era similar a una corona si alguien la miraba con atención. Los pequeños adornos que se desprendían de su cuerpo irradiaban una aura curativa por toda la habitación. Esto era una señal de que estaba adquiriendo los conocimientos básicos para una habilidad única. Una habilidad que separaba a una bestia adulta de sus formas más jóvenes. Si bien esto significaba que Lid se estaba convirtiendo en una adulta, también significaba que solo se utilizarían cristales y materiales para alimentarla y ayudarla a fortalecerse. Estaba en la forma más fuerte que podía tener, todo lo que necesitaba era tiempo para crecer. Algunas personas estarían tristes o muy felices por estos momentos. Pero cualquiera sentiría lo mismo al ver a alguien crecer. El tiempo parecía pasar sin que nadie se diera cuenta. Los cambios a medida que crecían más tentáculos o volantes eran asombrosos. Las energías acumuladas en el cuerpo de Lid que se reciclaban a través de los materiales y el vínculo con María eran demasiado asombrosos. El crecimiento completo de cualquier bestia llevaría tiempo, sin embargo, ese tiempo estaba mostrando el alto grado de esfuerzo que la bestia y el domador habían realizado para acercarse el uno al otro y alcanzar estas alturas. Clark estaba seguro de que había perdido la noción del tiempo cuando vio que la luz espiritual se desvanecía alrededor de Lid y María abrió lentamente los ojos en un estado de aturdimiento. Capítulo 445, La emperatriz increíble. La verdadera medusa emperatriz, legendaria. Gracias a la incorporación de materiales perfectamente elaborados, la verdadera medusa reina ha adquirido una anatomía ligeramente diferente a la que tendría si hubiera crecido normalmente. Tiene tentáculos con púas y volantes de aura curativa más pronunciados. Esto hizo que fuera más fácil relacionarla con una naturaleza de batalla, alterándola aún más de reina a emperatriz. Cualquier bestia femenina a la que se hace referencia como emperatriz normalmente es más agresiva y capaz de defenderse mejor. La alta potencia de los venenos adormecedores, paralizantes y varios otros venenos potenciales basados en la dieta hacen que las medusas emperatriz puedan usarlos para derrotar oponentes, curar a otros y también trabajar para producir materiales utilizables para que las medusas luminosas tomen caminos de crecimiento únicos, la medusa guardiana real. Debido a su crecimiento único, la emperatriz y la verdadera reina pueden compartir grandes cantidades de sus venenos almacenados para influir en el crecimiento único de una medusa de picadura luminosa. Puede acortar su esperanza de vida, pero aumenta enormemente su resistencia física y mágica. Actuarán como un escudo corporal para su reina. La energía espiritual fortalecida se almacena en los volantes que caen entre los tentáculos de la medusa emperatriz. Son los tentáculos curativos, mientras que los tentáculos con púas sirven para atacar o almacenar veneno. Esto también se ve en las coloraciones únicas de color púrpura y azul de las púas.
Si bien el crecimiento a otra forma ha desaparecido debido a que esta es la forma adulta de larga vida, una medusa emperatriz puede reunir energía y adoptar una de dos formas a la vez. La forma de capa real es la misma que la forma de capa de medusa princesa. La opción secundaria se llama forma de emperatriz venenosa. Es ligeramente diferente de la reina espiritual que tendría como una verdadera reina medusa. La forma de reina espiritual se centraría en la hipercuración mientras usa energía espiritual condensada y hace que la verdadera reina medusa duerma durante un mes para recuperar el control de su energía. La forma de emperatriz venenosa es radicalmente diferente. Si bien la verdadera medusa emperatriz también puede curar a un nivel mucho más alto, lo pierde durante el uso de su forma de emperatriz. Los adornos llenos de energía espiritual se desprenden de la medusa emperatriz y permiten que la energía venenosa tome el control. Luego envuelve al domador para permitir que la energía venenosa se use como si fuera una extensión del domador. Las púas de los tentáculos cortarán al domador para hacer que la energía fluya sin dañarlo más allá de los cortes. Las púas actuarán como una defensa secundaria además del cuerpo de la verdadera medusa emperatriz en su conjunto. El mayor aumento de las habilidades físicas se refleja en el aumento de la resistencia al veneno y el aumento de la tolerancia al dolor. El costo de usar esto es el largo periodo de crecimiento de 3 meses de nuevos adornos de retención de energía espiritual y la incapacidad de curarse durante ese periodo de 3 meses. Para permitir que la medusa emperatriz desarrolle estas habilidades junto con el equilibrio adecuado, se fortalezca y utilice su cuerpo, se requieren grandes cantidades de veneno y energía espiritual durante un largo periodo de tiempo. Cuando las energías se han equilibrado y la verdadera medusa emperatriz ha podido utilizar su cuerpo junto con su domador de forma segura, tiene una esperanza de vida de 300 años. Sorprendido y sorprendido eran dos pequeñas palabras comparadas con los cambios radicales que vio Clark. Si bien la forma de princesa medusa que tenía Lit había desaparecido hacía tiempo, él sabía que Lit estaba mostrando su verdadero poder ahora. Parecía moverse de un lado a otro tratando de presumir más. Estaba claro que estaba sintiendo la alegría y la emoción puras que sentía María mientras miraba el hermoso cuerpo nuevo que había aparecido a su lado. Por otro lado, María tenía una afluencia decente de energías cambiadas a través de sus vínculos. Había podido ver a Lit cambiar en su mente y sintió ese cambio de forma natural. Incluso la anguila de medianoche se había mostrado desde la sombra de María para moverse de manera protectora alrededor de Lit y María. Era una sensación que tenía a medida que crecían y se debilitaban. Ni una sola persona había dicho una palabra, ya que esto era justo lo que se esperaba de una segunda bestia. Querría proteger a su familia con la que estaba vinculada. También hubo una conmoción entre algunos sanadores que no habían visto a la bestia que vivía cerca de Star City y que de alguna manera estaba vinculada con María, quien debería ser solo una sanadora. El estilo de batalla asesino que María había mostrado tenía aún más sentido para ellos ahora. Especialmente porque todos entendían la fuerza de tener una bestia protectora literalmente a la sombra de alguien para mantenerlo a salvo. Como todos pueden ver, en lugar de convertirse en una verdadera medusa reina, se produjo una ligera desviación. Esta pequeña sorpresa se produjo debido a materiales únicos, como un conjunto adicional de cristales de energía tallados, una segunda flor iridiscente y varias otras razones. Eso permite que esta bestia sea conocida como una verdadera medusa emperatriz. Clark habló llamando la atención de todos cuando Lit se encontró con María y se escondió dentro de su espacio de domesticación. Estaba claro que la energía de Lit comenzaba a disminuir y necesitaba descansar para estabilizar su nuevo cuerpo. Lo mismo le ocurrió a María, que apenas había podido mantenerse en pie después de su meditación. Ella también había quedado emocional y mentalmente agotada por este evento. La verdadera reina medusa será una bestia que puede curar con su forma definitiva. Puede fusionarse con su domador de alguna manera y usar energía espiritual condensada para curar todo lo que la rodea. El precio es un mes de sueño para recuperar energía, pero viene con una curación rápida muy por encima del nivel en el que puede curar normalmente. Curar huesos, cortes profundos y daños en los órganos es muy posible con una verdadera reina medusa. Hay aún más por descubrir también, ya que es necesario realizar mucha más investigación.
Creo que los curanderos de túnica blanca pueden realizar esa investigación y fortalecer su vínculo con nuestro negocio de planificación de bestias. El último fragmento había sido suficiente para hacer que Isa saltara de alegría. Estaba muy contenta de que Clark hubiera dicho eso, ya que estaba segura de que los curanderos vestidos de blanco harían todo lo posible para asegurarse de que tuvieran una manera de crecer con estos planes de bestias y buscar más. Especialmente porque los curanderos podrían tener otras bestias que quieran evaluar. Mientras algunos de los curanderos se enzarzaron en debates que eran radicalmente más enérgicos que los que habían tenido apenas unas horas antes, otros habían comenzado a observar al grupo de Clark con asombro. Sus pensamientos recorrieron las posibilidades que se habían unido para que se formara un grupo como este. Para que varias personas se reunieran de alguna manera e investigaran sobre bestias como esta a una edad temprana. Si bien algunos habían oído hablar del torneo Nebbiele, les costaba creer que se tratara de las mismas personas. Excelentes en batallas y en la planificación del crecimiento de una gran selección de especies de bestias. Parecía imposible tener tantos logros. Sin embargo, ese era el caso. Los logros ya habían sido suficientes para propagarse como un reguero de pólvora después del torneo Nebbiele. Pero ahora que los sanadores de túnica blanca tendrían sus propios rumores para difundir mientras crecían, harían que se conocieran nuevos logros. La nueva familia de la que María fue el primer miembro se difundiría a muchas regiones de todo el continente. Las ciudades que escucharon estos logros sabrían que el hijo abandonado de la familia Mourne era mucho más grande de lo que habían imaginado. Un golpe mortal para la familia Mourne, pero también una gran manera para que el grupo de Clarks ganara más fuerza. Para conseguir que aún más gente los apoyara y se alzara contra la corrupción de Nova en su conjunto. Parecía pequeño ahora, pero sus pequeñas olas se convertirían en tsunamis. Por el momento, vamos a descansar. Tú también deberías hacerlo. Todos aquí fuimos interrumpidos por nuestra exploración de tu mazmorra y con gusto ayudaremos a mantener las cosas a raya. Pero creo que hay más cosas que aprender de las mutaciones únicas. Es por eso que te mostraré todas las notas que tomamos sobre ellas cuando las vimos para ayudarte a contrarrestarlas en tus nuevas lecciones de batalla a partir de mañana. Por favor, entrena con nosotros para que podamos volvernos más fuertes también. Clark salió del edificio de piedra con todo el grupo detrás de él. Esa sí que fue una nota perfecta. Su trabajo en equipo ha crecido. Su planificación mental está creciendo y van a aprovechar los días que tengan en un campamento de sanadores para crecer. Estoy muy orgullosa de todos. Estaré de guardia en la mazmorra durante los próximos días. Relájense y entrenen como mejor les parezca. La profesora Wright solo los detuvo por un momento. No importaba si era porque quería que el grupo se relajara o si era porque estaba demasiado orgullosa de sus estudiantes como para no darles un centímetro extra. El grupo se dejó sentir la calidez de su buen trabajo, especialmente porque habían resuelto múltiples problemas y habían visto a su amigo dar otro paso en la vida. Capítulo 446, Sanadores en entrenamiento. Después de haber tenido tiempo para absorber por completo su pequeña actuación, el grupo se tomó un breve descanso para recuperarse. Aunque parecía que cada uno de ellos había hecho muy poco en comparación con María, que había tenido que centrarse en el crecimiento de su bestia, este fue un evento agotador. Esta había sido la primera presentación real de lo que su grupo había trabajado para hacerse más fuerte. Mientras cubrían su trato con los curanderos vestidos de blanco, el grupo había podido desempeñar un papel adecuado al presentar múltiples planes de bestias. Mejor aún, los habían demostrado mientras trabajaban con el cliente que tenían. Eso por sí solo fue suficiente para brindarles a todos una experiencia increíblemente valiosa en este negocio. Para Isa, esto fue solo el comienzo de lo que había imaginado que sería. El deseo de hacerse un nombre en el mundo de los negocios era fuerte. Había visto a sus hermanos separarse en sus respectivos oficios como comerciantes o porteadores de mazmorras. Lo habían hecho y le habían hecho sentir que no estaba a la altura de su apellido como grandes comerciantes. Ahora que la planificación de las bestias había empezado a tomar forma y tenían su primer cliente importante, su grupo se volvería aún más famoso. Especialmente porque los curanderos los alababan tanto. La credibilidad,
la fuerza y los planes de crecimiento de las bestias nunca antes vistos serían el foco y la clave de su éxito. Eso era lo que Isa había soñado y dormido antes de unirse al grupo después de su descanso. Por otro lado, el tiempo de descanso había sido perfecto para que María regulara los cambios en su cuerpo debido a las diferentes influencias espirituales y energéticas del veneno. También le dio la oportunidad de acercarse a la anguila de medianoche que siempre estaba velando por su seguridad. Había notado que salía a la intemperie para disuadir a cualquiera que pudiera hacerle daño a ella y a Lit. Se estaba convirtiendo en una protectora muy cariñosa. Algo que enorgullecía a María. Esto también le hizo darse cuenta de que Clark le había dado hace tiempo algunos materiales para ello. Los cristales de energía que no había consumido porque siempre la había estado vigilando podrían usarse ahora. Estarían en el lugar ideal para ello, ya que el espacio seguro en el que se encontraban estaba protegido por muchas bestias salvajes. La paz era realmente el único momento en el que tendría la oportunidad de relajarse y crecer por completo. Esta oportunidad era imperativa para su seguridad futura. Especialmente si ella y Lit se veían obligadas a curarse o eran atacadas por sorpresa. Juro que destrozaré a cualquiera que haga que esas puertas que ayudé a forjar queden incluso un poco rayadas. Los sonidos de Ralph advirtiendo a algunos sanadores hicieron que el grupo que acababa de llegar al comedor de los sanadores de túnica blanca se preguntara qué estaba pasando. Parecía extraño que Ralph estuviera rodeado de un grupo de curanderos. Pero cuando Clark miró de cerca, notó que sostenían pequeños trozos de metal, herramientas médicas rotas e incluso algunos diagramas. Al parecer, querían que forjara cosas y habían estado preguntando por la puerta que ayudó a hacer con materiales que ya tenían en el campamento de los curanderos. Creo que Ralph tiene muchos seguidores aquí. Pensé que María estaría rodeada de gente. Pero no. Es Ralph. Isa sintió que su educación empresarial la estaba traicionando mientras los demás también miraban a Ralph con expresiones extrañas. Creo que es importante trabajar en esas cosas aquí. Ralph puede fabricarle a María algunas herramientas médicas. Ella necesita algunas agujas de sutura para cuando nos cortamos muy gravemente y necesitamos usar múltiples habilidades de curación a lo largo del tiempo. Grace intervino de inmediato. No solo estaba mirando a Ralph, sino que también vio la ventaja de que Ralph trabajara en herramientas médicas. Oh. No pensé en qué herramientas podría hacerme mientras estamos aquí. Necesito ir y decirle que busque los diagramas para ellas. María inmediatamente captó la idea de Grace y salió corriendo. Naturalmente, Grace la siguió luciendo muy animada. Gerald y Reese se quedaron mirando a su alrededor con atención. Sabían que Clark quería tener algo de entrenamiento mientras estuvieran allí. Especialmente porque ella ya había expresado que ella e Isa iban a repasar los diarios de los planes de las bestias que tenían. Los dos habían dejado en claro que podían hacer copias adicionales por un pequeño precio. El potencial de crecimiento de las medusas que pican con luz era demasiado grande para ellos. Especialmente porque Clark se había asegurado de llevar a ella a un lado antes de que descansaran. Su conversación no había sido larga, pero Isa había escuchado rápidamente cómo Clark se enteró de un nuevo potencial de crecimiento. Un plan de crecimiento que se basaba en que las medusas reina y emperatriz compartieran sus venenos únicos con las medusas de picadura luminosa para hacer que evolucionaran y se convirtieran en sus defensores personales. Si bien a María no le había interesado en absoluto esto debido a sus sentimientos hacia el uso de una bestia como escudo de carne para su compañero, otros podrían verlo como las defensas perfectas. Algunos sanadores podrían ir a campos de batalla peligrosos con sus compañeros para salvar vidas. Eso solo era suficiente para garantizar que valdría la pena usarlo. Sin embargo, este plan de la bestia se mantendría bajo las reglas de su grupo si la persona adecuada llegara. En ese punto el grupo había decidido poner un límite. No venderían ni publicitarían ninguna información que pudiera hacer que una bestia y un ser humano se fusionaran, que crearan un monstruo que pudiera correr desenfrenado y matar a muchos, o que ayudaran a crear una bestia que provocara la masacre de muchos. Las vidas que los rodeaban eran preciosas. No se estaban volviendo más fuertes para convertirse en otra forma de corrupción que causara dolor y muerte. Todos podemos empezar con nuestro entrenamiento si quieres. Estaba planeando buscar más sanadores,
pero algunos ya están dando vueltas. Aparentemente, encontraron a la profesora Wright y le pidieron que les diera algunas lecciones. Creo que se están metiendo con ellos. Clark comprendió por qué Gerald y Reese lo miraban. Estaba seguro de que los sanadores también habían sido enviados lejos porque la profesora Wright estaba disfrutando de su descanso y relajación en las aguas termales. No es que no lo mereciera. Su escarabajo asesino siempre estaba cerca del grupo protegiéndolos. Estaba claro que siempre estaba pendiente de su grupo. Me llevaré a los que quieran usar dagas. He estado entrenando mucho y me aseguraré de que sepan exactamente cómo usar los conceptos básicos. Gerald estaba seguro de que se mantenía al día con el fortalecimiento de su cuerpo y sus técnicas. Ahora siempre estaba concentrado en lo básico y ni siquiera parecía importarle aprender otra arma todavía. Había cambiado mucho en comparación con cómo era cuando se conocieron. El hecho de que Gerald hubiera abandonado el intento de aprender a usar la lanza, por ahora, era perfecto. Le daba la libertad mental para concentrarse por completo en sus habilidades. Por lo tanto, su técnica con la daga había mejorado radicalmente. También había estado al día con su capacidad para aprender mejores movimientos silenciosos mientras era invisible. Esa era una lucha que tenía mientras exploraba áreas. Podría delatarse a sí mismo y a todo el grupo. En cuanto a Reese, estaba más centrado en la meditación. Siempre entreno y establezco vínculos con mi pareja, pero creo que también meditaré cerca de las aguas termales. Creo que es mejor que me recupere físicamente mientras estoy aquí. La gran cantidad de entrenamiento que Gerald realizó estaba teniendo un efecto claro en su cuerpo. El aura curativa natural de toda la zona era ideal para curar cualquier desgaste oculto en el cuerpo. Oye, Brad, quizás quieras trabajar en eso también. Sé que no hay mucho que puedas hacer aquí sin entrenamiento físico. Reese también llamó la atención de Brad. Estaba concentrado en sus propios pensamientos. No, yo debería ayudar a los curanderos. Puedo meditar después de enseñarles a ser más fuertes como yo. Mira lo pequeños que son. No tienen músculos para defenderse de un solo ataque. Brad tenía razón y nadie lo discutió. Los balleneros no estaban bien entrenados y no tendrían la misma capacidad para defenderse en general. Hectómetros, supongo que eso me deja solo entonces. Clark miró a su alrededor y se preguntó qué debería hacer. Pero cuando sintió que todos los demás iban en la dirección correcta con su entrenamiento, se dio cuenta de que se había quedado atrás en su propio objetivo. Le había faltado tiempo para centrarse en crear su propio método de meditación. La atmósfera tranquila y pacífica que lo rodeaba era ideal para alcanzar una nueva iluminación sobre las energías que influían en su cuerpo. Sobre todo porque Debbie tenía una energía espiritual a su alrededor. Sin embargo, lo ideal sería fortalecer los vínculos entre él y sus compañeros. Aquí, todos podrían centrarse en el flujo de energías entre ellos más que en nada sin interrupciones. Luego podrían ir a entrenar cuando hubieran llegado a un punto de parada mental. Capítulo 447, Medicina y curación. ¿Estás segura de que necesitarás abrir a alguien para ciertas heridas? Eso suena como si estuvieras tratando de hacerle más daño. María había escuchado que algunas curaciones debían realizarse en niveles más profundos que cuando alguien sanaba usando habilidades puras. Sin embargo, cuando descubrió que algunos de los sanadores aquí llegarían tan lejos como para encontrar el órgano afectado en general, bueno, se sorprendió. Esto era un conocimiento básico. Algunas heridas debían curarse paso a paso. Pero escuchar que los sanadores de otro nivel no tenían ningún problema en cortar a la gente la puso muy nerviosa. Especialmente porque los sanadores que estaban frente a ella le estaban explicando las drásticas diferencias entre los niveles de curación. Debes intentar comprender. Cuando tienes habilidades limitadas para curar, tenemos que recurrir a técnicas médicas. Tú ya las conoces y has leído algunos de los libros que te dimos. Eso significa que tu academia te enseñó esto. Uno de los curanderos actuaba como un profesor. Era evidente que estaban muy dedicados a sus estudios. Como ya sabes que algunas enfermedades y heridas requieren distintos niveles de curación, si no hay un sanador poderoso que esté a la altura de esos niveles, entonces el sanador más débil debe adaptarse.
Es posible que no hayas experimentado eso, ya que tienes un compañero poderoso que puede curar heridas más profundas con mayor facilidad. No somos iguales. Tenemos que acceder a las heridas internas. Por lo tanto, necesitamos causar algo de dolor para tratar la lesión a largo plazo o la lesión potencialmente mortal. La explicación tenía mucho más sentido, ya que el curandero se estaba esforzando por asegurarse de que todo quedara claro. Una explicación clara y concisa le daría a cualquier curandero más joven lo que necesitaba para comenzar su viaje hacia estas técnicas médicas. Incluso tenemos curanderos que no pueden curar mucho, salvo algunos raspones. Pero si encuentran a alguien con una úlcera de estómago, pueden ayudarlo a curarse con pociones. Pero ¿qué pasa si no pueden usar una poción? Una pequeña incisión puede darles la cercanía que necesitan para ayudar a esa persona. Luego curan las otras heridas a lo largo de un plan de tiempo. Otro sanador dio un ejemplo y observó cómo María tomaba algunas notas. Este estudio estaba demostrando ser el mejor que había logrado en mucho tiempo. La Academia Nova tenía sanadores, pero a menudo estaban muy ocupados con los asuntos de la academia. Los profesores que enseñaban sanación no podían tomarse el tiempo de dividirse y enseñar a todos los estudiantes al mismo nivel. Era una clase muy generalizada en comparación con lo que María estaba aprendiendo en ese momento de otros. Pudo ver tantas cosas que hizo que sus habilidades existentes mejoraran mucho más. Este diagrama de los músculos tardó más de 70 años en ser elaborado con tanto detalle. Muchas personas trabajaron en él durante generaciones. ¿Te imaginas lo que los otros diagramas requirieron de huesos, órganos e incluso de la piel? Eso es lo que tenemos para mostrar. Uno de los curanderos era el más joven del grupo. Pero por lo que vio María, era el más enérgico a la hora de utilizar los recursos que tenían. Entonces, ¿alguna otra pregunta? El primer sanador que había hablado le había preguntado esto a María unas cuantas veces y María siempre sintió que había 1.000.000 de cosas más que preguntar. Quiero ver qué más puedo leer primero. Creo que, al ver a tus bestias y estos diagramas, estoy muy atrasada. Nova no tenía tanto que enseñarme de inmediato. María se había vuelto algo tímida, ya que la agobiaba la idea de que estaba atrasada. Muy atrasada en la curación. Estaba muy contenta de que el resto del grupo hubiera hecho sus propias cosas mientras ella había logrado escabullirse a este edificio de enseñanza en el campamento. Tal vez deberíamos pedirles a los curanderos principales que envíen a algunos de nosotros allí. Podemos trabajar con academias. Lo hacemos a veces, ¿no? Los otros curanderos miraron a su estudiante mayor y asintieron. Todos habían estado en una academia u otra para ayudar aquí y allá. 2 incluso habían estado en Neviele para ayudar con el torneo. Se lo diré a la profesora Wright. Ella debería poder ayudar. María encontró algo de energía y supo que tenía otro pequeño objetivo que perseguir. Fácilmente podría ayudar de esta manera. Un mejor conocimiento de la curación significaba mejores sanadores. Mejores sanadores significaban una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de Nova City. Muy bien, entonces mostraremos todo. Ya nos mostraste algunos planes increíbles para las bestias y ahora quieres ayudar a nuestro grupo a hacer una excursión sin tener que dar lecciones y entrenar sus habilidades. Ahora incluso podemos aprender a pelear. La energía que emitían los sanadores que estaban alrededor de María era como la de cualquier grupo de niños que acaba de encontrar dulces. Estaban demasiado emocionados. Pero había un buen ambiente. María sabía que se había concentrado mucho en la batalla. Había dejado que Lit usara su veneno en las dagas e incluso en las armas de los otros miembros del grupo. La pareja no se había concentrado demasiado en la curación. Incluso la curación del propio cuerpo de María había sido un enfoque menor ya que había estado luchando o viajando. Primero, déjame presentarte a mi compañero. Si eres como yo y te enfocas en el lado quirúrgico de las técnicas médicas, tener un compañero como el mío sería perfecto para ti. El sanador que había estado dando una conferencia a María antes mostró una pequeña bestia que se había estado escondiendo en su cabello. Esta es una mantis con cuchillas de afeitar. Una de las bestias más pequeñas del tipo insecto mantis. A menudo se las conoce por cazar insectos más pequeños en la naturaleza.
Pero como tienen una precisión tan alta, son excepcionalmente limpias en todo momento y sus tipos de metal e insecto les permiten fortalecer las cuchillas de sus brazos, son excelentes para la cirugía. Recientemente aprendí a arreglar y colocar correctamente los huesos si se traban. Mi compañero simplemente me proporciona el acceso que necesito. Las heridas se curan de manera sorprendente y casi no dejan cicatrices. Si tuviera que luchar contra alguien, me iría mal debido al tamaño de mi compañero. Tampoco obtengo mucha fuerza de él. Pero está bien. Puedo contactar a una medusa que aguijonea y me cubre la cirugía y la curación. María no había esperado que una bestia tan pequeña tuviera una habilidad tan excepcional en lo que respecta a la curación. Escuchar que había un lado tan grande de la curación que incluso las bestias pequeñas podían hacer fue muy alentador. Entonces, estás diciendo que si logro trabajar en mi fuerza en lo que respecta a las espadas, el conocimiento del cuerpo y los pasos necesarios para sanar desde los niveles más profundos del cuerpo, puedo mejorar aún más. Hagámoslo. La energía repentina de María hizo que todos los sanadores se pusieran nerviosos. Estaban muy interesados en el crecimiento bestial de las medusas de picadura luminosa. Por eso querían preguntarle a María sobre Lit en el primer palacio. Pero mientras hablaban, se dieron cuenta de que podían intercambiar información y que María se parecía mucho a ellos. Mientras se desarrollaba este torbellino de conversaciones e intercambio de conocimientos entre curanderos, estudiantes de medicina y la extraña mezcla de ambos, Gerald se encontró en una situación singular. No tan inesperada, pero lo suficiente como para llamar la atención de algunas personas. Intenta apuñalarnos. Podemos aprender a las malas. Es un campamento de curanderos, ¿de verdad crees que moriríamos? Tienen razón. Simplemente hagan todo lo posible y olvídense de golpearnos. Debes saber que solo nos haremos más fuertes a través de un duro entrenamiento, así es como se hace. Los gritos de varios sanadores habían estado dirigidos directamente a Gerald, ya que había aceptado abiertamente que ayudaría a entrenar a los balleneros, quienes estaban enamorados del estilo de lucha único de María. También usaba una daga, pero en comparación, era más un verdadero asesino que María, quien era una división entre los estilos de daga de asesino, arquería y sanación. Escúchenme. Todos ustedes son como 2 años mayores que yo, pero están todos listos para que los maten. De hecho, podría matarlos, lo saben, ¿verdad? Tengo veneno y literalmente puedo esconderme para atacarlos. No habrá tiempo para golpearlos y dejar que se curen. Estarán muertos con una daga en el cuello, la cabeza o el corazón. La apariencia nerviosa de Gerald era nueva para el grupo. Afortunadamente, ninguno de ellos la había visto todavía, ya que sus nuevos aprendices lo habían aislado. No puede ser tan arrogante. Gerald se dio cuenta de que él había sido muy parecido a esos sanadores. Alguien que estaba atrapado en sus propios pensamientos de que fácilmente sería más fuerte. Que podría andar por ahí haciendo lo que quisiera con un grupo. Que tendría la oportunidad de presumir fácilmente sin preocuparse por las consecuencias. Ahora era su turno de enseñar la lección que había aprendido a las malas. Capítulo 448, Rompiendo un ego. Alineen. El repentino cambio de actitud de Gerald sorprendió a los curanderos. Pensaron que finalmente se había puesto serio y que estaba a punto de comenzar a trabajar de la manera en que creían que debían entrenar. Pero en lugar de eso, miró a todos a quienes acababa de obligar a alinearse. Ve al bosque y regresa con una bestia. Estás cerca del campamento de curación, así que deberías estar bien, ¿verdad? Simplemente sal de la zona segura, mata a una bestia y regresa. Entonces tal vez puedas aprender algo. Puedes curarte si te atacan, ¿verdad? Ese es el verdadero entrenamiento que debes recibir. Es así como me entrené. Algunos de los curanderos se quedaron boquiabiertos mientras que 1 o 2 se rieron un poco. Cuando vieron que Gerald se sentaba y luego los ignoraba, se dieron cuenta de que hablaba en serio. No les estaba mostrando nada. Pero no podemos hacer eso, no podemos luchar contra las bestias, moriríamos. Morir. Pero dijiste que estabas a salvo ya que hay un campamento de curación aquí mismo. Solo haz que te curen si mueres. Estarás bien.
Solo relájate. Podemos entrenar cuando sea. No hay de qué preocuparse en absoluto. Gerald estaba agitando la mano con indiferencia. Parecía que se había rendido por completo. Pero no era tan blando como para dejarlo pasar. Piénsalo de esta manera, si sales y sobrevives, tienes experiencia real. ¿Qué pasa si te encuentras con bandidos o miembros del culto de la luna de sangre? Puedes ser cortado y torturado. Luego escapas y sobrevives mientras esquivas bestias. Podrías tener cicatrices como yo y podrías volverte un poco loco. Tu bestia incluso podría evolucionar o crecer a la fuerza en una forma que no tenía intención de tener ya que trató de salvarte la vida. Bastante asombroso, ¿verdad? Vamos a forzar todo. El campamento de curación está aquí. Puedes soportar el dolor, ¿verdad? Aunque los curanderos habían pensado que Gerald estaba bromeando al principio, vieron que ahora los ignoraba por completo. Incluso estaba limpiando una de sus dagas como si estuviera planeando mantenerla limpia y envainada todo el día. El cambio repentino de lo que los curanderos pensaban que sucedería los hizo a todos infelices. Comenzaron a hablar entre ellos. Tanto que ignoraron por completo a Gerald. Ninguno de ellos se dio cuenta cuando desapareció de donde había estado sentado. Eso fue hasta que un curandero apareció con un corte en la mejilla mientras intentaba convencer a alguien más para que los ayudara a aprender a luchar. El dolor y el goteo de sangre fueron demasiado repentinos. Hicieron que el sanador que había sido cortado se preguntara qué estaba sucediendo. Esta era una experiencia extraña. Pero los otros sanadores estaban seguros de que algo andaba mal. Antes de que pudieran reaccionar demasiado, otro sanador sintió que le aparecía un corte en el brazo. Esta vez, sin embargo, se alejaron corriendo y comenzaron a entrar en pánico. Los cortes se hicieron cada vez más grandes a medida que se vieron obligados a correr y huir. Naturalmente, sus gritos de dolor atrajeron a muchos de los otros curanderos junto con algunas de las bestias que los rodeaban. Incluso los animales pacíficos sentirían curiosidad por lo que estaba sucediendo cuando se trataba de una expresión aleatoria de dolor y miedo. Pero no atacaron, en cambio, simplemente se retiraron a sus baños de vapor porque entendieron que no había una amenaza real. No es que los sanadores no entendieran que no había una amenaza real. Sus grandes palabras sobre pelear y ser empujados habían sido solo eso. Grandes palabras. Ninguno de ellos entendía realmente qué era el entrenamiento y cómo se podía aprender a resistir el dolor con tiempo y esfuerzo. En cambio, habían creído tontamente que no habría una sola consecuencia de su entrenamiento. Podrían ser curados sin un solo ápice de dolor o daño. Eran invencibles porque estaban cerca y eran sanadores ellos mismos. Mientras miraba a los ahora exhaustos, destrozados y de aspecto patético curanderos que Gerald había obligado a regresar a un grupo mientras estaban invisibles, finalmente habló. Y yo que pensaba que luchar en el entrenamiento era lo que querían, solo que les dieran una paliza y aprendieran a pelear. Pero todo lo que hicieron fue huir cuando los atacaron. Las bestias o los humanos harán lo mismo. Si me hubieran escuchado, tal vez no se verían tan patéticos. Controlen sus egos y luego regresen aquí si realmente quieren entrenar. Mientras tanto, voy a dar un paseo. Gerald comenzó a alejarse mientras los curanderos comenzaban a asustarse un poco más. Casi esperaban que regresara. Eso estuvo bastante bien. Perdieron la cabeza bastante rápido. No tienen forma ni siquiera un poco de memoria muscular para pelear. Apuesto a que nunca lanzaron un puñetazo, y mucho menos una espada. Lo que Gerald no se había dado cuenta era que Reese había logrado presenciar todo desde una de las piscinas de aguas termales. Había visto todo lo que había sucedido y lo había disfrutado de todos modos. Querían que luchara contra ellos y les hiciera aprender a través del dolor. Es lo mismo que salir corriendo a dejar que las bestias se los coman. Son estúpidos y creen que son invencibles e inmortales porque tienen curanderos a su alrededor. Pero deberían saber que algunas cosas no se pueden curar. Nadie puede volver de entre los muertos a menos que se convierta en un monstruo. Gerald todavía estaba un poco molesto, pero vio que Gerald estaba más o menos tratando de calmarlo. Deberíamos ver qué podrían querer usar como armas. ¿Puedo ayudarte?
Sé que debería estar recuperando mi cuerpo para poder comenzar a meditar y entrenar mi uso de energía, pero también necesito mantener mi cuerpo en movimiento. Puedo mostrarles movimientos básicos de espada y tal vez 1 o 2 usos de escudos. Yo diría que enviemos a Brad, pero no tengo idea de a dónde fue. Reese se rió un poco mientras Gerald asintió con firmeza. Ya he aprendido a usar dagas, pero las chicas apenas me han enseñado a usar el arco. A ellas les resulta mucho más fácil que a mí. Así que me quedaré con las dagas y dejaré que aprendan por sí solas los puntos débiles. Son sanadoras, deberían conocer las partes más débiles del cuerpo, ¿no? Gerald había empezado a pensar en lo que podía aprender de los balleneros. Los puntos débiles eran uno de ellos. Se le había ocurrido que cuando había luchado en el torneo, había luchado de una sola manera, pensando en la victoria. Pero no había estudiado mucho en lo que respecta a cómo atacaba. Las bestias generalmente tenían puntos débiles y Clark había ayudado a todos con eso. Pero los puntos débiles de un humano normalmente estaban claros. Pero ¿y si tenían armadura? ¿Y si eran alterados por sus bestias? Eso dejaba a la mayoría del grupo sin experiencia en los muchos puntos débiles. A menos que los aprendieran todos, entonces potencialmente estarían en desventaja. Entonces vamos a arreglarlos. Puede que estén un poco traumatizados. No es que piense que eso sea malo. Una lección es una lección y definitivamente obtuvieron lo que sus egos merecían. Reese se rió un poco y pensó en cómo eran él y los demás miembros de su familia cuando eran pequeños. Todos pensaban que podían luchar contra un dragón con sus espadas hasta que entendieron que apenas podían sostener una espada real y mucho menos su propia bestia si tenían una bestia espada abisal como compañera. Pero íbamos a trabajar en otras cosas, ¿estás segura de que quieres que te ayude con esto? Mientras tanto, Grace había logrado atrapar a Isa en privado. Grace parecía haberse dado cuenta de que era una tontería dejar Neville y venir a un palacio más cálido. Mientras todavía estaban en la zona norte y tan pronto como abandonaran la zona afectada por las aguas termales, todavía habría hielo y nieve. Grace sentía que debería haber estado en un lugar mejor para su pinzón de hielo y que sin entrenar su control del hielo, se quedaría aún más atrás. Puedo ayudarte, pero debemos asegurarnos de fortalecernos en todas partes. Deberías meditar con los cristales de energía de hielo que tenemos en las aguas termales. La diferencia entre las energías podría hacer que aprendas a fortalecerte en lugar de solo hablar conmigo sobre la energía del hielo. Isa no estaba tratando de alejar a Grace, pero realmente no creía que debiera empujarla en una dirección u otra. Ya sé que será importante aprender cómo funciona la energía del hielo. Es similar al agua hasta cierto punto, pero también sé que tienes que preocuparte por tu oruga de viento. Podemos trabajar juntos en el hielo y el viento. De esa manera comprenderemos mejor ambas energías. Grace lo había dejado en un grado y sabía exactamente cómo empujar a Isa a su lado. Aunque Isa tenía una idea aproximada de cómo proceder con su oruga de viento debido a su corta edad, había pensado que ella y ella estarían entrenando. Pero con ella completamente ocupada con los planes de las bestias en su mayor parte, Isa comprendió que el aspecto comercial de las cosas también estaba en pausa. Sin copias de los planes de las bestias, no había mucho más que hacer. Bien, pero cuando tengamos un dominio decente del hielo y el viento, vamos a trabajar en mezclar los dos. Tu pinzón de hielo puede hacerlo, pero dudo que puedas trabajar en que el viento te impulse más rápido y al mismo tiempo agregue hielo a tu sable o estoque. Quiero que uses el estoque para hacer un ataque de hielo más fuerte. Atraviesa a las bestias. Isa fue un poco dura con sus objetivos para Grace, pero era exactamente lo que Grace quería. Un empujón para mejorar para que pudiera tener un pequeño objetivo que la hiciera destacar y estar al lado de su grupo en lugar de quedarse atrás. Y te mostraré cómo hacerte más rápido con el viento. Aún no puedes fusionarte con tu nuevo compañero, pero puedes usar la energía que comparten. La energía de Grace era contagiosa. Capítulo 449. Aire en la fragua. ¿Qué pasa con esto? Ralph golpeó con sus manos la mesa de trabajo por quinta vez. Estaba molesto porque los metales que él y su jabalí fundido mantenían enfriándose de manera desigual. Ustedes dos salgan de este lugar. Así que ayúdenme,
les mostraré exactamente lo que este vapor tóxico le hará al cuerpo de una persona. Era inusual que Ralph le gritara a alguien, pero desde que Isa y Grace habían comenzado el entrenamiento justo frente a él, se había dado cuenta de lo terrible que era el entrenamiento de hielo y viento combinados. En serio. Incluso logré encontrar algunas personas con minerales de metal aquí en este campamento y ¿quieres que nos vayamos? Naturalmente, Isa estaba lista para enfrentarse a Ralph. Le gustaba el área y no tenía intención de dejar que acaparara el espacio. La forja podría haber estado en este edificio de piedra, pero había quedado apartada de la mayor parte del campamento debido al ruido y los humos. Por lo tanto, era el lugar más aislado sin nadie que los distrajera. Incluso con Ralph trabajando con metales en el interior, era un lugar agradable y abierto para entrenar cualquier tipo de energía y técnica de batalla. Ahora, espera, ¿y si no puede fabricar herramientas para María? No desperdiciarás los metales que tienes. Grace intentó ponerles remedio a los dos. Podía notar que Ralph estaba simplemente molesto porque tenía que seguir calentando y dando forma a las mismas cosas sin éxito. Isa y ella estaban causando los vientos y las temperaturas más frías que las que había naturalmente alrededor de las fuentes termales. De ninguna manera, este es el mejor lugar para entrenar. Quiero acostumbrarme a usar más el viento y tú tienes que acostumbrarte a usar más el hielo que el viento. Así que vamos a entrenar aquí. Isa inmediatamente se opuso a irse. Esto hizo que Ralph se enojara aún más antes de que Grace lograra interponerse entre ellos. ¿Y si en lugar de eso usamos vientos para ayudar a la forja? El fuego necesita aire para arder, ¿no? No podemos hacer mejores forjas si ayudamos. Tú puedes trabajar con el viento y yo enfriaré los metales para Ralph. Mientras Isa pensaba en esto, ni Grace ni Isa notaron que Ralph estaba aturdido por esto. No había esperado que Grace se lanzara de inmediato a ayudarlo con la forja. Como Ralph era muy nuevo en el oficio de forja, todavía tenía los conceptos básicos en proceso de aprendizaje. Sus deseos de fabricar las herramientas médicas que María necesitaría se estancaron cuando llegó el momento de preparar las aleaciones correctamente. Su compañero no podía hacer mucho más. Especialmente porque un jabalí fundido solo derretiría las cosas y haría que se convirtieran en algo así como un lingote. No podían equilibrarlo perfectamente ni darle forma al lingote en bruto. Ese era el trabajo que Ralph debía hacer él mismo. Si quieres ayudarme, puedo dejarte. Ralph simplemente se dio la vuelta y sostuvo la cortina de la fragua abierta mientras miraba hacia el suelo. Grace simplemente sonrió ampliamente y entró bailando, dejando a Isa sin otra opción que ayudar también. Sin embargo, se sintió un poco extraña ya que sabía que Grace básicamente estaba envolviendo a Ralph entre sus dedos. No es que Grace tuviera idea de que ese era el caso. Sin embargo, fue un poco gracioso. Aquí está la bomba. Está diseñada para utilizar la misma acción de bombeo que utilizarías si estuvieras extrayendo agua de un pozo, pero en lugar de eso, llena esto con aire y luego lo empuja dentro del pozo. Las brasas se calientan más. Necesito este horno para poder seguir calentando el metal mientras le doy forma. Mi compañero no puede mantenerlo a una temperatura perfecta mientras trabajo. Se derretirá y comenzará a digerir los minerales después de demasiado tiempo. Esto tenía mucho sentido. Como el jabalí fundido tenía ácidos en el estómago y su cuerpo estaba a una temperatura tan alta, era mejor para fundir y descomponer minerales. El hecho de que ya pudiera controlar y utilizar su cuerpo para fabricar lingotes de cualquier forma era asombroso. Se necesitarían años para que potencialmente tuviera un control tan perfecto que pudiera mantener las cosas calientes con su piel o incluso con su aliento. Ese sería el día en que Ralph no necesitaría una fragua en absoluto y podría ser herrero en casi cualquier entorno. Pero esos eran los más experimentados. Los herreros más raros del mundo. Entonces, en lugar de que la bomba empuje el aire, lo hará Isa. Grace intentó sacar el pesado diafragma del mecanismo de la bomba, pero descubrió que no podía moverlo. No agarres los conectores. Están calientes. Déjame hacerlo. Ralph lo agarró y separó las conexiones templadas, dejando un espacio abierto para que entrara el aire. El cambio en los fuegos de la forja fue repentino. Dejaron de rugir y se apagaron en gran medida.
Necesitas un flujo constante de presión para que las brasas sigan ardiendo. No dejes que mi metal se enfríe. Estoy tratando de hacer que esas cosas afiladas de este libro sean hojas que los curanderos usan para cortar la piel y otras cosas. La leve amenaza de Ralph hizo que Isa se sintiera un poco más molesta de lo que debería. Pero cuando lo miró, se dio cuenta de que no era una amenaza en absoluto. No era que quisiera intimidarla o pelear, sino que estaba dejando de prestar atención a todo lo que no fuera de calidad. Una lección muy importante que muchos herreros aprendían primero. Una lección muy común para cualquier comerciante. Ella hizo lo mismo con su condición de comerciante. Grace, enfría el martillo para los detalles más pequeños y enfría el aceite. Será el último aceite que utilice y cuanto más frío, mejor. Las instrucciones de los libros que puedo utilizar indican que el último proceso de ajuste debe ser el más frío posible para que la hoja fina se asiente por completo sin posibilidad de que se enrede. Cada baño de aceite tiene una temperatura diferente según la forma en que se coloquen en esta habitación. Es un proceso de enfriamiento de 10 pasos. Excesivo, pero se ha demostrado que funciona a la perfección. Mientras Ralph hacía alarde de sus conocimientos, las dos chicas se dieron cuenta de que su aislamiento había sido más de lo que esperaban. Ralph no solo había estado leyendo y jugando con los minerales. Había estado entrenando cuidadosamente. También había estado memorizando todo lo que necesitaba saber para poder hacer más. Ya sea que alguna de ellas lo hubiera notado, Ralph también había comenzado a desarrollar músculos de los brazos y de la espalda más definidos al moldear los metales. Una clara señal de dedicación al nuevo oficio que practicaba. Cuando Isa empezó a ver esto, vio monedas de oro flotando alrededor de Ralph. Tener un herrero dedicado era algo que ciertas empresas necesitaban. Ahorraba en reparaciones, costos de herramientas e incluso podía usarse para otras razones específicas. Una de esas razones específicas eran las bestias que necesitaban materiales únicos. Si bien la mayoría de las bestias podían fabricarse gracias a los materiales que se formaban en la naturaleza, había bestias como la espada abisal de Reese que provenían de una espada abandonada en las ruinas de otra civilización. Estas bestias únicas no eran necesariamente naturales y podrían requerir materiales únicos para seguir creciendo. Si bien el compañero de Reese había necesitado cristales de energía de metal, definitivamente iba a necesitar más cosas en el futuro adaptadas a su crecimiento. Por lo tanto, Ralph tenía que alcanzar un nivel en el que pudiera hacer eso. Y había pocos herreros que pudieran hacerlo fácilmente. Con los planos de las bestias hechos por el grupo y el hecho de que tendrían todas las necesidades de herrería cubiertas, el grupo podría tomar pedidos únicos. Podrían desarrollar artículos para planos de bestias que no hicieran o crear artículos para un plano de bestia específicamente. Especialmente si necesitaban una aleación única o una herramienta única para recolectar un material. Las posibilidades se ampliaron enormemente con esto. Hizo que Isa quisiera cazar a Clark y preguntarle sobre los cristales tallados que tenía. Pero estaba ocupada en ese momento con lo que tenía que hacer para entrenar. Entonces, mi oruga de viento me permite manipular un poco el viento. Puedo hacerlo, pero realmente puedo resistir. Isa miró a Grace. La pequeña oruga de viento había estado dormida en el espacio de domesticación durante mucho tiempo. La energía que compartía con Isa era pequeña, pero definitivamente tenía un efecto en el cuerpo de Isa. Sí. Simplemente siente la energía de tu pareja en tu cuerpo y usa tu propia energía para atraer más. No puedes tomarla y dársela a tu pareja, pero al igual que yo tengo energía de mi pareja, puedo usar los vientos a mi alrededor como un sexto sentido o para moverme un poco más rápido ahora. Todo depende de cuán sensible seas a ellos. Lo mismo que me dijiste sobre usar el hielo con mis armas. Eso significa que será mejor que te concentres en fabricar hielo a partir del aire. Hay mucho vapor y humedad por aquí que intenta acercarse y estropear su forja. Incluso hay óxido aquí y allá. Simplemente detén todo en la puerta y enfría ese gran hielo cubriendo el exterior con hielo. Isa también le dio una tarea a Grace. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Ralph ya había comenzado a preparar los metales enfriados para calentarlos nuevamente. Él se concentró en su tarea y en los diagramas que había estado estudiando. Capítulo 450,
lazos enredados. Uf. Clark se sentía cada vez más frustrado. No podía entrar en el mismo estado de ánimo y de sensaciones que tenía cuando meditaba mientras se movía. Este había sido su objetivo desde hacía un tiempo, pero creía que no estaba haciendo ningún progreso. Si bien Clark había obtenido algunas recompensas en lo que respecta a su meditación, nada había sido suficiente para que aumentara su comprensión de las energías internas que fluían a través de su cuerpo. Y mucho menos cómo hacerlas fluir correctamente y meditar con una técnica única. Como Clark había estado usando una técnica proporcionada por el sistema, no había pasado por el proceso normal de aprendizaje de la meditación. El sistema le había dado el conocimiento e incluso lo había ayudado a comprender las sensaciones de lo que era la meditación. Ahora que Clark estaba en una posición en la que podía pasar un buen rato entrenando e intentando crear su propia técnica, no sabía qué hacer. La falta de sentimiento, cuando se aferró a la audaz y misteriosa energía de la muerte, era lo que esperaba. Siempre había sentido que Debbie albergaba mucha frustración a pesar de que era capaz de reunir algo de ella. Sin embargo, Debbie todavía dependía más de las energías espirituales y de los no muertos que de la energía de la muerte. Esto se debía a que tampoco podía comprender cómo hacer que la energía de la muerte se moviera mejor según su voluntad. Saber que eran él y Debbie los que luchaban hizo que todo fuera un poco mejor. Sin embargo, cuando los dos intentaron meditar y concentrarse solo en sus vínculos, Shai y Krim lo sintieron. Podían sentir que sus vínculos se debilitaban. Normalmente, esto no sucedería. Todos los vínculos eran algo especial y podían conservar su forma a menos que sucediera algo extraordinario o la bestia muriera. Mientras no fuera una bestia espiritual, estaba bien. La idea que se le ocurrió a Clark fue su forma única de vincularse con sus bestias. Mientras que Debbie era su bestia espiritual y nació con él, Shai y Krim estaban más influenciados por el espacio de domesticación, los elementos del sistema y el simple hecho de que Clark usaba constantemente sus energías para crecer también. Estos tres puntos únicos hicieron que sus vínculos se entrelazaran dentro de Clark. Pero no todo fue malo. Eso también inspiró a Clark. El hecho de que los vínculos se hubieran vuelto tan complicados y entrelazados significaba una cosa para Clark: cada bestia que contrataba era más o menos igual a su bestia espiritual. Krim le había dado una energía de dragón increíblemente importante. Había fortalecido el cuerpo de Clark y Krim se había esforzado constantemente por despertar algo del origen de su ser. Eso solo lo hizo más fuerte y al mismo tiempo absorbió energías de su entorno. Al usar la energía de dragón natural que tenía Krim, Clark había podido adaptarse y crecer mejor en el entorno. Por eso tenía mejores resistencias que la persona promedio. Puede que Shai sea la incorporación más reciente al grupo, pero aportaba una energía de sombra. Única y perfecta para la manipulación. El hecho de que Clark no se hubiera dado cuenta de sus efectos dentro de su cuerpo hasta ahora era una tontería. Había sentido la forma en que actuaban los vínculos con las otras energías y había empezado a comprender que la energía de sombra atraía literalmente la energía natural de Clark hacia las energías alteradoras de sus compañeros. Era como un hilo invisible que lo ataba más cerca de sus vínculos y del crecimiento por el que luchaba. Eso solo dejaba las energías únicas de Debbie. La muerte no era lo único que potencialmente podía fortalecer a Clark. Si bien tenía una teoría de que sus ataques eran más letales debido a las energías de muerte persistentes, las energías no muertas y espirituales de Debbie fortalecían enormemente su mente. La energía espiritual podía fortalecer el alma y la mentalidad de cualquier persona con una bestia de tipo espiritual. Mientras esto sucedía, la energía no muerta ayudaba a crear una resistencia natural a la putrefacción, los venenos y muchas otras cosas únicas que estaban relacionadas con la permanencia de un no muerto en la existencia. Solo los no muertos tenían la voluntad extrema de permanecer incluso dentro de la muerte. Lo que debería haberle quedado más grabado era que cuando se volvía más cercano a uno de sus compañeros, también se volvía más cercano a los demás. Por eso Shai se había adaptado tan fácilmente a él y se aseguraba de estar cerca de él en todo momento. Había percibido la cercanía de su vínculo incluso antes de que Clark se diera cuenta de lo profundo que era. Había sentido los vínculos y las emociones de Debbie y Krim en el momento en que se había formado el contrato.
Fue una especie de despertar al que Clark había llegado un poco tarde. Con estos pensamientos en mente, Clark comenzó a mover sus pies mientras se concentraba solo en sus piernas. Quería canalizar la energía del dragón a través de su cuerpo mientras Cream estaba en forma de armadura. Este objetivo era hacerla circular y darle un impulso a sus músculos como lo habían hecho otros domadores de dragones. La destreza física era muy importante cuando se trataba de dragones. La repentina sensación de calor hizo que Clark se preguntara si su sangre había empezado a hervir. Pero sí sintió que sus pantorrillas y piernas en general se expandían. Los músculos se contrajeron y se lanzó hacia adelante con el doble de fuerza que de costumbre. Incluso la velocidad fue suficiente para hacerle temer que podría caerse si intentaba hacerlo sin pensar. La siguiente sensación de frío vino de Debbie, que había regresado a su lado y se había presionado contra la sien de Clark. El impulso de la energía espiritual que se agregó también ayudó a Clark a comprender que la energía del dragón era cruel. Podría destrozar fácilmente su cuerpo incluso ahora que era más fuerte. Necesito hacerme más fuerte. ¿Cómo va a mantener unida la energía del dragón a los no muertos, las sombras, la muerte, lo espiritual y mucho más? Shai y Debbie intentaron acariciar a Clark en la cabeza. Los dos habían ocupado un hombro cada uno como su lugar. Parecía ser un trato justo el que habían logrado, ya que ninguno podía adoptar una forma similar a la de Cream, quien algún día podría actuar completamente como una armadura para proteger a Clark. Una armadura de limo que podría reformarse y volverse más resistente. Algo de lo que cualquiera estaría celoso. El éxito y la claridad repentinos hicieron que Clark se diera cuenta de que la última recompensa del sistema para fortalecer su mente había dado muchos más frutos. Ha meditado y ha podido encontrar todos los caminos equivocados mucho más rápido que antes. Elegir el método equivocado era la mejor manera de encontrar las cosas correctas. Los pequeños detalles que lo guiarían a este tipo de resultados. Shai, envuelve mis manos en tus hilos de sombra. Quiero ver si puedo usar sombras a mi alrededor si tu energía y la mía están juntas. Si bien esto parecía una idea al azar, Shai no quería nada más. Todavía no podía capturar y controlar fácilmente a otra bestia, pero ayudar a Clark en la batalla sonaba increíble. Clark blandió su lanza de relámpago negro y hilos de sombra se levantaron con cautela alrededor de su sombra y ocuparon su lugar en sus manos. La conexión con su propia sombra y el repentino y fresco flujo de energía de sombra lo hicieron pensar. Este flujo frío era casi como cuando Debbie era invisible. Clark sabía que estaba allí. Podía sentirlo claramente. Sin embargo, cuando miró, Debbie no estaba a la vista. Era esquiva y traviesa. Pero si Clark la alentaba y dejaba que fluyera naturalmente, las sombras reaccionaban levemente ante él. Aunque era solo una vacilación en la sombra de la lanza de relámpago negro, Clark sintió que podía hacer más con ella. La energía del dragón podía aumentar su poder y velocidad repentinos en un abrir y cerrar de ojos, la energía de la sombra podía ayudarlo a esquivar. Esa sensación fresca y traviesa lo hacía parecer flexible. No mucha gente podía tocar una sombra, ¿verdad? Cuando Shai percibió las intenciones de Clark, emitió el primer ruido que jamás había oído de ella. Un chirrido excitado y casi silencioso que muchos insectos harían con sus bocas y colmillos. Cuando lo escuchó, sintió que era el momento más adorable hasta el momento para su bestia más joven. Pero aún más, Debbie se rió levemente, ya que podía usar su propia experiencia única de esconderse y soportar golpes en la batalla. Clark también lo sabía. Imitó los movimientos fantasmales que ya tenía mientras hacía su juego de pies. Como no había nadie allí para verlo o incluso para controlar el tiempo, el estado de hiperconcentración de Clark solo se hizo más profundo. Nadie lo había molestado durante horas y horas, ya que todo el grupo tenía sus propios acuerdos y estaban constantemente ocupados. Sin embargo, el sistema respondió con algo que finalmente tomó a Clark por sorpresa una vez que se sentó para finalmente tomar algo de beber debido a la repentina sensación de sequedad que tenía. Misión oculta completada, los pasos de sombra del dragón fantasma se han recreado por primera vez en 5000 años. Este logro es para compartir con toda la raza humana.
Recompensa por recuperar el movimiento de una especie que no vive en este plano de existencia y que no ha tocado esta tierra en demasiadas generaciones, una pequeña visión de los planos de existencia, los mundos y la existencia de seres más antiguos. Un libro un tanto ilusorio cayó justo frente a Clark. Podía decir que estaba principalmente en su cabeza, pero el sistema que le había otorgado recompensas, habilidades e incluso epifanías le estaba mostrando de qué podía hacer una vez más. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.